Cuando el pastor Mauricio, que estuvo ahí en Puyehue en la semana, después le tocó el retiro de los nuevos, y me pidió que compartiera este domingo. Entonces yo empecé a buscar al Señor y creí de que quizás el mensaje que me estaba dando era, como era el pasaje de Daniel en el foso de los leones, yo dije, capaz que haya alguien que está justo en el foso de los leones y va a recibir esa palabra. Pero incluso le había pedido a Alejandra, consígueme una escena así de un león rugiendo, pero así impactante. Pero tuve que mandarle un mensaje después en la noche que el Señor me había cambiado el mensaje. Y precioso, precioso. Realmente me llevó a el testimonio de la persona más cercana a él mientras estuvo aquí en el mundo. Fue ese joven que se calcula unos 17, 18 años, pescador, que lo llama Jesús y lo transforma en el apóstol Juan. Entonces, vamos a ver el testimonio de Jesucristo que da el apóstol Juan cuando tiene más o menos unos 35, 38 años y escribe el Evangelio de San Juan. Después vamos a verlo cuando tiene como 60 años, que escribe las epístolas, la primera epístola. Y por último vamos a ver el testimonio cuando el apóstol Juan ya tiene 90, un poquito más de años y escribe Apocalipsis. Es bien importante el testimonio suyo porque es una de las personas más cercanas a Jesucristo. Y es conocido de que un principio de validez histórica es el testimonio de alguien que ha sido actor o ha estado presente en los hechos y lo que está relatando está cercano a la ocurrencia de esos hechos. Siguiendo ese principio de historicidad, el Evangelio, la epístola y Apocalipsis son escritos por alguien que ha sido actor, ha sido participante, ha estado ahí y lo que él escribe es muy poco tiempo después de los hechos que ocurrieron. A la luz de evidencia histórica. Estos testimonios son lo más sólido que existe con respecto al carácter, a la personalidad, a los propósitos de Jesucristo en la vida. Para gente que le gusta la historia y que a veces ponen en cuestionamiento alguna de las cosas o la validez de los evangelios o del Nuevo Testamento, yo les pregunto, ¿y qué evidencia tiene usted que Julio César existió? Una de las personas más importantes en la historia del Imperio Romano. Pero ¿cómo me puede usted probar que existió? Si usted está cuestionando la historicidad de algo así, tan cercano a los hechos, por alguien que estuvo dispuesto a dar su vida
por lo que sostenía. ¿Cómo me puede usted comparar y decir que Julio César efectivamente existió, cuando el testimonio de su existencia, de las campañas de la guerra de Galia, y si alguna vez dijo que iba a cruzar el Rubicón, ¿cómo usted me puede decir que eso existió si el testimonio de eso y el supuesto año de la existencia de esas cosas hay un periodo de 1000 años? El documento más antiguo de la existencia que menciona a Julio César tiene 1000 años de diferencia entre el personaje, los hechos y el documento. Entonces, estamos hablando de historia verdadera. Estamos hablando del testimonio de alguien presente. Estamos hablando de alguien que vio, que contempló, que palpó a Jesucristo. El testimonio de la persona más cercana. Y podemos leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y vamos, a medida que vamos avanzando, vamos a ir haciendo algunas observaciones al respecto. Dice: gracias, Señor, oremos por tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que da testimonio de Jesucristo con señales, con prodigios, con portentos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener acceso a esta palabra y escuchar este mensaje. Gracias, Señor. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El apóstol Juan es judío. Él conoce las Escrituras, conoce las tradiciones judías, son parte de su cultura. Él conoce los libros de Moisés, conoce Génesis. Y cuando él escribe el Verbo, él está consciente que en Génesis capítulo 3, donde aparece ahí Dios, en el castellano aparece Dios, paseándose en el jardín donde están Adán y Eva. Pero en el hebreo la palabra no es Elohim, sino que la palabra es el Verbo en hebreo. El Verbo se paseaba en el jardín del Edén donde estaban Adán y Eva. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias, Señor, que tú me hiciste. Gracias, Señor, que me hiciste con un propósito eterno. No soy accidente de la naturaleza. No es que unas células se pusieron en contacto unas con otras y de alguna manera acordaron que yo empezara a tener un corazón y que empezara a latir. Es Dios, es Jesucristo, Él el que decidió que yo existiera. Gracias, Señor, porque me mantiene en existencia. Tú estás, Señor, detrás de que mi corazón lata cada instante. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo alumbra a todos los hombres que nunca han existido en la historia de la humanidad y lo hace hasta el día de hoy y lo ha hecho con nosotros.
Él se ha acercado en distintos momentos de nuestra vida para derramar su revelación a nosotros, y lo ha hecho de distintas maneras, pero todos, si somos veraces, podemos reconocer de que Él tocó nuestras vidas en distintos momentos, y ahora que lo conocemos, Él está atento a todo y nos muestra que así es. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es la historia de las misiones a lo largo de los siglos. Y se han escrito muchos libros, algunos de los cuales tengo yo, bien eruditos con respecto a la historia de misiones y qué experiencia han tenido misioneros que llegan al medio de la selva a una tribu que nunca ha tenido contacto con nadie y de pronto se encuentran con que tiene revelación del Dios verdadero, del Creador de todas las cosas. No lo conocen en la plenitud que Israel y nosotros lo conocemos, pero tienen revelación de Dios porque el Señor alumbra a todos los hombres en cualquier parte que estén. Y eso es lo que en misiones se reconoce como el factor Melquisedec. Y se llama así recordando la experiencia de Abraham, que es la persona que tiene revelación de Dios y quien le da una palabra para que salga de en medio de donde vive y vaya a una tierra que Él le mostrará. Y Abraham hace eso y en un momento de su experiencia, él tiene que luchar contra unas bandas que se han llevado cautivo a su hijo Lot con todas sus pertenencias y sus mujeres. Los vence Abraham y vuelve recuperando todo y con botín, y se encuentra con este personaje, Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, como dice el libro de Hebreos, que no tiene principio ni fin. Una persona que es una tipología de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y este Melquisedec, cuando se encuentra con Abraham, Abraham lo reconoce como superior y le da los diezmos de todo. Ahí uno ve los diezmos no son una invención de la ley de Moisés. 400 y tantos años antes, Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec, cuando recibe los diezmos, le da el nombre de Dios que Melquisedec tiene, el Elión, que no conoce a Abraham. Y entonces, esa es la historia de las misiones. Muchas veces se han encontrado con que el nombre del Creador de todas las cosas es un nombre que está en una cultura. Y como los estudiosos de la cultura china han escrito libros al respecto, la revelación completa de Dios está en el alfabeto chino, en las primeras letras, en las letras más básicas. Por ejemplo, las letras para denotar al hombre. Ahí está todo el mensaje de salvación. Está la cruz, está el cordero, está la sangre, está todo. Se han escrito eruditos al respecto y uno puede irse a YouTube y poner alfabeto chino, cristianismo, y les va a salir. Bien interesante. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí estamos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Ustedes lo recibieron? ¿Creen en su nombre? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios decidió alcanzarnos. Él decidió darnos la verdad. Él decidió darnos del Espíritu Santo para que pudiésemos nacer de lo alto. Porque nuestra condición era que estábamos apartados de Dios por delitos y pecados. Esa era la condición de todos nosotros. Pero Dios, por su gran misericordia, porque nos amó, nos dio una vida nueva. Hizo renacer nuestro espíritu y somos llamados ahora hijos de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y escribe ahora el apóstol Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él estuvo en el monte de la transfiguración. Él, aunque nunca en su vida había conocido a Moisés ni a Elías, que habían vivido cientos y miles de años antes de él, sin embargo, cuando los vio, los reconoce, porque el Espíritu da testimonio de quién es hijo de Dios. Y reconoce y ve a Jesucristo ahí transfigurarse con la gloria que es propia de Él. Tremendo, tremendo. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hoy en día, en esta cultura, en cualquier país del mundo, en que el engaño es tan prevalente, no solo a nivel de gobiernos, sino que a nivel de los medios, a nivel de la cultura, cómo la gente se conduce con engaño. En contraste de eso, siempre Jesucristo habla la verdad. La verdad. Él es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. ¿Qué contraste? Nosotros podemos tener plena confianza en que lo que Él dice es verdadero y lo cumple. Juan, escribiendo como testigo presencial de la manifestación del Verbo, el Hijo de Dios, hecho hombre, cita el testimonio también de Juan Bautista, profeta que es nexo entre los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles y profetas de Jesucristo. Pasemos al segundo testimonio personal del apóstol Juan, cuando ya tiene como 60 años de edad, y escribe su primera epístola. Y leemos del capítulo 1, del versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros revelación íntima del Padre Celestial. Hay alguno quizás que no tuvo experiencia, no tuvo conocimiento de su Padre terrenal, pero Jesucristo le ha dado testimonio en su amor de que tiene un Padre Celestial que nunca abandona, que nunca nos deja de mirar con amor, amor perfecto. Nuestro Padre Celestial, a Él vamos a conocer un día en plenitud. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan fue uno de los más cercanos, que oyeron, que vieron, que contemplaron y que palparon a Jesús en persona. Y en el último testimonio que él da, siendo ya muy anciano, de 90 años o más, preso en la isla de Patmos, cuando está en el Espíritu en el día del Señor, esto es el día domingo, y la cristiandad por siglos, desde ese tiempo, ha celebrado el día domingo porque recuerda el día de la resurrección de entre los muertos de Jesucristo. Y recibe esta revelación que en el griego original es apocalipto, de donde viene la palabra apocalipsis, que significa estrictamente revelación de Jesucristo. No tiene ninguna connotación como el mundo que no conoce la palabra de Dios le da a algo apocalíptico, dicen, y no saben de que la palabra significa revelación. Y leemos en Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y hay muchas cosas que aparecen en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia, que efectivamente sucedieron bastante pronto. Hay otras que sucedieron en el siglo II, siglo III y IV, y después a través de los siglos han sucedido cosas que advierte Apocalipsis. Y también que están sucediendo en nuestra época, en los últimos días de los últimos tiempos. Y dice que esto lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo creo que hoy en día estamos nosotros muy conscientes de que vivimos los últimos tiempos. Y para nosotros, esta es una época de preparación, y es una época de preparación porque el encuentro que vamos a tener con Jesucristo en persona no está tan lejos. Nadie sabe el día ni la hora, pero nosotros sabemos por todo lo que muestra la Escritura de que estamos cerca. Y esa es la opinión de muchos eruditos. Dice lo siguiente con respecto a él, escribiendo Juan: he aquí que viene con las nubes. Ahí hace referencia a que Jesucristo viene
viene a buscarnos a nosotros, a todos los que creemos, y en un instante nos lleva en su presencia, nos transforma y lo encontraremos a Él en las nubes. También esto quiere referirse a la segunda venida de Cristo, cuando Él viene con los suyos a juzgar a la humanidad al fin de la gran tribulación. Y dice, todo ojo lo verá y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de Él. Sí, amén. Y aquí empieza a hablar Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Hay un principio de la historia y hay un fin. Y Jesucristo está a cargo de todo eso, desde el principio hasta el fin. Él siempre está en control. Nunca el mundo está en descontrol. Y todas las cosas que parece que se están cayendo a pedazos, no se están cayendo a pedazos, sino que cada una están cayendo en el lugar dispuesto por Jesucristo, en el tiempo dispuesto por Él. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí escribe Juan, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Claro, estaban pasando tremenda tribulación. Ahí él está siendo perseguido y está siendo martirizado y está en prisión en una isla precisamente por disposición de un emperador romano. Y la iglesia está siendo muy perseguida y hay muchos que están siendo martirizados. Pareciera una situación tan desesperanzadora. Sin embargo, Jesucristo habla en medio de eso, por medio del apóstol Juan, y dice esto. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, esto es la provincia de Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. A esa persona, al Todopoderoso, a Él veremos y lo veremos así como a Él nos conoce plenamente. Nosotros, cuando seamos transformados, vamos a poder conocerlo a Él como Él nos conoce a nosotros. Este es tiempo de prepararse, es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Y veo con gozo cómo el Señor, en este tiempo que para mucha gente es de desesperanza, a nosotros el Señor nos ha dado fe para avanzar, fe para conquistar, fe para empezar iglesias, fe para empezar colegios. El Colegio La Serena se está ampliando más y los trabajos empiezan el lunes.
¿Qué les parece? Hay más niños llegando en el Colegio La Serena. El Señor nos está llevando a avanzar en todos lados. Y a ustedes en Haití, gracias Señor por la fidelidad de todo ese equipo que está viendo ahora la reunión. Gracias Pablo por tu fidelidad. Gracias Señor a cada uno de ustedes. Gracias por cada uno de los niños que hay ahí y lo que Dios ha puesto, los llamados que ha dado en la vida de esos niños. Y esos niños que van a ser usados y están siendo usados por Dios con la iglesia en Aquén. Gracias Señor. Un mensaje para la iglesia de Aquén. No desesperen. Aunque la situación en Haití es crítica y difícil, pero el Señor está con ustedes y les dice, no teman, yo estoy con ustedes, no los abandono, Él no los va a abandonar. Gracias Señor por su protección. Ese cuerpo que nosotros somos parte, a ese servimos y a Él veremos, ustedes lo verán. Y si podemos terminar adorando al que es Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, el glorioso Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.